Buenas noches, ya es de noche, hace unos días no era de noche, ahora le tenemos que decir eh, que ya es de noche. Eh, Tengo acá frente a mí eh, la oscuridad. Bien, bueno, hoy le damos la bienvenida al seminario de los efectos del discurso psicoanalítico en la estructura de la psicosis. Una vez más, voy a intentar transmitirles conceptos y clínica, tratar de ejemplificar eh, el mismo caso que la vez anterior hablé. Eh, y bueno, comentarles que como está en el programa, tenemos esta reunión y luego dos reuniones el martes que viene y la última, que la va a tomar Liliana Golding, ahí está en el programa. Bueno, espero que podamos trabajar, espero que pueda generar un movimiento tal que se pregunten algo, que puedan participar. Eh, Sé que hoy traigo un tema que a mí me parece que es buenísimo por dos o tres razones, es muy clínico, pero que requiere por ahí una concentración y ir de a poco. Así que al comienzo yo lo que se llama la psicosis y la ficción, ¿no? O sea, ¿cuál sería la función de la ficción? ¿Cuáles son las bondades de la ficción en la clínica psicoanalítica de la psicosis? Quizás tampoco es solamente para la psicosis. La ficción creo que siempre es bienvenida en el sentido que eh, hablamos de qué, por ejemplo, de ficción literaria, ¿eh? Pero ¿qué es ficción? Cuando toda vez que sabemos que las teorías sexuales infantiles son ficciones, porque están mediadas gracias a la significación fálica, y están todas estas preguntas que se hace el sujeto, que son preguntas de sujeto, donde el sujeto, eso mismo el sujeto, ir introduciéndose en esas preguntas que son ficcionales, y por eso va a armar los fantasmas fundamentales, que se puede decir que son una ficción. Entonces, el problema es que en la psicosis esta ficción está bastante ausente, y bueno, también podemos hablar de que en reemplazo de eso podemos llamarle también otra ficción, que es el delirio. A veces hasta con más razón, ¿no? Desde un plano uno puede decir, sí, es mucho más ficcional por lo inverosímil, un contenido delirante. Pero en realidad ficción, entiendo para el psicoanálisis, tiene mucho más lugar, está lejos de lo que es el delirio, eh, está mucho más de lo que es la ficción que el sujeto mismo forma, y sus mitos, por ejemplo, que también son ficciones. ¿Eh? El sujeto como mito y sus mitos fundamentales, de origen, de nacimiento, de haber querido estar en otro lugar, ¿no es cierto? Todo eso que ya la teoría de Freud trajo. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer la parte del sector del seminario 3 fundamentalmente. Voy a nombrar alguna cuestión que puede ser del 9, del 16, pero fundamentalmente del seminario 3, como la vez pasada lo traje, que es el tú eres el que me seguirás, para decirles antes esto, porque creo que eh, me parece que está bueno que se lo plantee al comienzo. En este sector del seminario, lo que podemos ver, además de ser algo sorprendente y que nos impregna de lo que es la clínica de Lacan y el valor que le ha dado el lenguaje y a esta partícula del lenguaje que es el significante, que es donde se constituye el sujeto en la relación con el significante. Es ejemplo de eso, por eso siempre me pareció, aunque sea muy complejo, muy bueno porque es muy clínico. Y lo traigo ¿para qué? Para
poder intentar pensar la ficción. ¿Qué es la ficción? ¿Cuándo podemos pensar que hacemos entrar en un campo ficcional manejando estas frases? Las diferentes frases que nos brinda Lacan del tú eres el que me seguirá, o el tú, pensar lo que es el tú eres el que me seguirá, y tú eres el que me seguirás con ese. Esa pequeña diferencia que él nos va a decir que en francés suena idéntico, y que tiene muchos modos también, porque saben ustedes que como él lo trae, que tué quiere decir me matas también, ¿no? Cuando queda en el plano imaginario puro, el yo o el otro es también matas. O sea, gracias al francés, tenemos nos puede mostrar hasta esto, ¿no? Hasta el plano imaginario en su extremo, cuando la frase o la estructura, porque la frase en definitiva, lo que también nos habla es de la estructura. Entonces, ¿para qué lo traigo? Para ver que ese pasaje de lo imaginario a lo simbólico, ese pasaje del sin S al con S. Eh, y, y también, porque tú eres el que me seguirás, así con S, eh, es el corazón del deseo del analista, es el discurso psicoanalítico, es la posición del analista ofreciendo o ligado de la mejor manera al discurso del inconsciente, al discurso del analista, así como lo plantea en el seminario 17, el tú eres el que me seguirás, es la mejor manera. Ese es el ofrecimiento de la posición del analista, como el discurso del analista. Bueno, voy a tratar de ejemplificarlo, pero les quiero decir esto para que tengamos claro qué voy a intentar transmitir. Si sale o no sale, pregúntenmelo, vamos a verlo pero en realidad la idea es esa, ¿eh? Porque este es un sector que no solo habla de lo constituyente, que es el significante, estas partículas, esto, tú eres el que, me seguirás, esta relación que hay entre tú y el verbo seguirás, ¿eh? Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, lo han recorrido. Él le llama si pasa la pantalla o no pasa la pantalla. ¿Cuál es la pantalla? En la oración, la pantalla es el qué. Bueno, si este tú logra llegar al seguirás, entra en relación con el seguirás o no entra en relación y se queda ahí. Y entonces, ¿qué es? Bueno, ahora vamos a ver. Esta sería la idea. Antes de entrar en esto, les quiero contar el caso clínico que traje la vez pasada, una parte solamente, es que en este caso de un hombre de 45 años más o menos, de un análisis de hace bastantes años, alrededor de 15 años, creo que es un dato importante porque es un tiempo importante de trabajo, eh, que lee habitualmente, que fundamentalmente lee cuestiones religiosas, pero que son muy importantes, porque en la religión, en la Biblia, está el lugar fundamental del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ustedes saben que Lacan da un viaje, se pega un viaje muy grande para explicarnos de dónde ha sacado el nombre del Padre, y es justamente del sentido que tiene en la religión el nombre del Padre. Él nos va a decir en la tradición judeo-cristiana. ¿Sí? Así que es muy importante. Bueno, de ahí fue la invitación a trabajar en la literatura a través porque iba trayendo materiales de literatura y bueno, fuimos llevando hasta llegar a la obra de Edgar Allan Poe. Creo que la obra de Edgar Allan Poe está en la transferencia del psicoanálisis. Conocemos todos el escrito de La Carta Robada, donde Lacan va a tomar justamente lo que es el significante, cuando el significante toma a cada uno de los personajes del relato y le va transmitiendo
una identificación. Van a ir identificándose en acuerdo que son tomados, tocados por el significante. Por eso me pareció que ofrecer la obra de Edgar Allan Poe, y que tuve suerte y también el analizante, porque le gustó mucho y nos pasamos mucho tiempo directamente leyéndola y comentándola, o leyendo pequeñas partes juntos, o si no leyéndola y trabajándola. En uno de los trabajos que hicimos fue el retrato oval, un cuento maravilloso, quizás lo conozcan, que se llama El retrato oval, pero me pareció muy bueno por esto, ¿no? Más o menos dice así: ahora hay algo que la representa. Vamos concretamente al relato de Edgar Allan Poe, pero quiero decirle alguna cuestión. Pero la idea que aparece ahí es esto, que ahora hay algo que la representa. Es un pintor que está pintando con muchas ganas a una mujer, que la tiene como modelo. Eh, Mujer con la cual tiene una relación, parece, de embelezamiento. Y lo que quiere es atrapar de una y para siempre esa imagen de la belleza y todos los rasgos de esa mujer se queden plasmados en una pintura. De eso se trata el cuento. Eh, Habla de lo que es una representación, la muerte de algo. Ya no está más en el cuerpo, y por más que el cuadro no hable, el espíritu está ahí. O sea, ¿por qué? Porque en el momento que termina de pintarla, el pintor, este es el cuento de Edgar Allan Poe, adornado con muchas cosas, pero el cuento es, en el momento que termina de hacer su pintura y dice, ahora sí, he logrado hasta subir al cuadro, hasta los rasgos, la luminosidad de su mirada, la sonrisa, la frescura, ahí muere la mujer. Entonces se juega que es como que ha chupado esa vida, eh, esa parte de un objeto ha quedado representado en un lienzo, ¿no? Tenemos representación de eso que ya, y que si está acá es porque no está allá. Se empieza como a poder jugar ese juego. Como haberle quitado el alma, ¿ven? Ahora el espíritu está, lo tenemos en el cuadro, el espíritu de ella, que segundos antes estaba en ella y en su vida, pero cuando termina el pintor de pintarla, que está en un castillo, solo con la modelo, se muere. Como él se compenetra para hacer el cuadro, el relato lo muestra el pintor meticuloso, obsesionado por retratarla tal cual es. Cuando dio las últimas pinceladas, ella se muere. Ella quedó para siempre, pero en ese cuadro quedó en otro lado, en lugar de, fue a parar otro lado, eso que era hasta ese momento para el pintor una mujer, un objeto muy valioso para él. Paso al cuadro, a la representación. Una cosa se lleva a la otra, como que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea que también es entrar la prohibición, porque una vez que quedó en el cuadro, ya está muerta, ¿no? O sea que o está acá, si está acá, pues acá ya no puede estar más, y no hay regreso, porque ha muerto. Bueno, trabajábamos que los personajes fuesen invocados a través de las pinturas, ¿no? Fuesen, eh, por este juego de representación, porque la invocación sabemos que tiene que ver con el nombre del Padre, con el significante. No es solo, o sea, es aludir al significante la invocación. Bueno, por el momento voy a dejar el caso aparte, les cuento esto para contarles que lo que entiendo, esto yo lo he presentado en la sección clínica. Lo que entiendo es que la introducción de la ficción literaria, en este caso, digamos, porque lo permitió, porque era algo que ya el sujeto tenía ese gusto por la lectura, si bien leía cuestiones muy religiosas,
pero se fue abriendo de a poco a Sherlock Holmes, o sea, a Conan Doyle, a Paul Auster, a también otros padres trapenses, religiosos, a la Biblia permanentemente, a Poe. Ha influenciado como usted, como yo ahora, por eso les contesto, porque entiendo también la ficción en el sentido de introducirse en significantes, en qué es esto sino esto que alguien queda, ¿de qué habla el cuento? ¿No? Es muy interesante porque si bien podemos pensar otra cosa, ¿de qué habla la ficción? ¿La ficción habla de algo, habla de la ficción? Si nos atrapa tanto el teatro, y podemos decir Shakespeare, una obra que conocemos todos por la obra de Lacan, y decimos Hamlet, es para decir una. No nos atrapa porque hace lugar, como dice Lacan ahí, al deseo de cada quien. No quedamos enormemente atrapados por algo de ese orden. Entonces la ficción, cuando nos lo es permitida que la transitemos, y cuando la vida nos permite eso, no nos habla de algo ficcional, sino que nos pone frente a algo de otro orden, de algo más verdadero. Bueno, es por eso que creo que, ¿vieron cómo Lacan dice que ahí en Hamlet que luego de ver la obra uno no queda igual? Es cierto, ¿no? Eh, y también para el actor, que tenga que asumir ese papel de Hamlet, ¿no? Y transitar todo ese texto. Bueno, eso tiene efecto. Le puse como subtítulo La fábula de la tortuga y de los patos. ¿Y por qué? Bueno, previamente, un pequeño recuerdo que hasta ahora lo que estuvimos viendo es la importancia de la alusión como idea, como concepto, que tiene que ver con nuestro trabajo, con que si bien participamos frente al paciente más como un pequeño otro, siempre tenemos en consideración que enormemente el analista está conectado con ese lugar del gran otro. ¿Eh? Complejo, difícil, pero es así, somos relevo del gran otro, y aunque juguemos en la transferencia más un lazo a nivel, como si fuese un trato más social, o sea, nosotros tenemos en consideración el gran otro, porque eso es lo que se está produciendo. Exactamente, hago referencia a esto para recordar sucintamente lo que estuvimos trabajando, de la posición del analista, bajo la forma del concepto de alusión, porque siempre la alusión remite al gran otro, siempre hay un lenguaje, un diálogo con ese lugar, por más que sea, por más psicosis que haya, y por más que haya quedado solo el registro imaginario para hablar de ese lugar simbólico. Se habla de ese lugar simbólico desde el registro imaginario. Eso es lo que pasa en la psicosis, eso es lo que vimos más o menos hasta ahora. Ahora, le puse la fábula de la tortuga y de los patos porque nos cuenta nuevamente esta ficción, fíjense para mostrarnos esto, que no es ficcional. ¿Por qué digo que no es ficcional? Porque es la relación que mantiene el sujeto con el lenguaje, la relación que mantiene el sujeto con el significante. ¿Qué es esta? Dice así, lo recordarán seguramente aquellos que lo han leído y somos muchos en encuentros y espero que en otros lugares también lean el seminario 3, cuando dice, la tortuga llega al momento crucial en que los patos la tratan de entusiasmar, ¿no? Es una fábula, dicen, que los patos le proponen llevarla a las Américas, para darse la América. Y la tortuga contesta, ¿qué contesta la tortuga? Cuando todo el mundo espera verla ya agarrar su bastón, su valija para salir corriendo como una reina viajar, para hacerse las Américas. ¿Ella qué dice? La reina dice, sí, verdaderamente la soy. La soy. ¿Por qué razón no dice yo soy ella o yo soy la reina? Yo soy la reina. ¿Por qué dice la soy? Con esto se han desgañitado, nos cuenta Lacan,
unos cuantos lingüísticas y filólogos para ver por qué dice la soy. Entonces Lacan se mete en eso y es muy interesante porque la tortuguita está como el analista respondiendo a pie juntillas en acuerdo al dice, a lo que tú dices. Yo la soy quiere decir, sí, 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 yo la soy en lo que tú dices. En principio, la soy está ligado a hacer un caso enorme al decir. Entonces la respuesta es la soy. Es por eso que traje esto, porque él lo dice en el momento que está llegando va llevando toda la cuestión y de forma también operatoria. O sea, no solo desarrolla esa parte del seminario que es espléndida, en cómo nos impregna de que el análisis lacaniano es una relación al significante y nosotros operamos sobre el lenguaje, sobre los significantes, haciendo producción de significantes, sino que también al pasar de una frase imaginaria sin ese a la simbólica, lo que está haciendo es mostrándonos lo que se puede hacer en la psicosis. Y es por eso que lo traigo. Este sería el argumento primero por lo cual traigo esto. Porque ese pasaje lo que nos va a mostrar es lo que se puede hacer. Voy a intentar en algún momento volver al caso que ya conté la vez pasada para que nos sirva para interrogar el caso si ese puede ser un pasaje a la toma ahí de pasar de la relación más imaginaria ¿eh? A la relación, a la producción, al pescar, a lo que tiene que ver con el gran otro, pero que está excluido para el sujeto al cual estoy atendiendo. Bueno, pero por más que esté excluido, restituirlo. O sea, hablar de que en realidad, por más que está excluido, él sigue hablando de eso, él sigue teniendo, él quiere decir el sujeto que habita en él, sigue teniendo un lenguaje con ese lugar excluido, con ese lugar que se ha excluido en la estructura. Una cuestión que nos puede sensibilizar para pensar la ficción es la interpretación de los sueños, ¿no? ¿Qué hacía? ¿En qué relación entró Freud con los sueños? Freud soñaba, los escribía y los ponía arriba del escritorio. Entonces ya los trataba como el texto que está ahí. Ya no es mi sueño, yo soñé. Ya no decía más ahí. Creo que decía, después lo trataba como él. ¿Se acuerdan? Decía, el sueño dice. Ahí se dice. Bueno, esto Lacan lo trae en el seminario 9, por lo menos yo lo recuerdo en uno de los lugares donde me pareció muy importante, donde lo dice el otrón, ese otro on. ¿eh? Agrega ahí algo en inglés, otro on, ese C, ese que en castellano sería C, entrar en una relación con se dice, con eso que ahí aparece, ahí se dice, que evidentemente lo podemos compartir por, por la transferencia, lo podemos compartir por el trabajo fundamentalmente, ¿no? Por el atravesamiento como analizantes lo podemos pescar más, ¿no? Entonces, pero Freud ya, creo que esto nos puede ayudar un poco para decir, para entrar en relación con estas frases que no es fácil entrar en relación, porque además se pueden decir muchas cosas sobre ellas. Lacan no las agota y el mismo las dice. Eh, pero acá yo las traigo en función de la operatoria del analista. Esto es lo que quiero eh, decir, o sea, la traigo en función para ver una cuestión de tratamiento. ¿Mm? Eh, este sería el planteo. Esperemos que lo logre. Entonces,
ese es el discurso. Ahí cuando se abre ese sea y se dice, ¿quién dice? ¿Quién habla? ¿Se acuerdan? Pero ¿quién habla? ¿Quién habla? Entonces, para pararnos frente a quién habla, está por hoy el sueño y dirección de Irma. Lo escribe como todo lo que cuenta. Él lo contaba, lo pone arriba del escritorio y después entra en un trabajo con él. ¿Pero quién es él? ¿El yo de Freud? No, el sueño que doy, quiero decir, el texto que doy. ¿Eh? Los significantes que están ahí. Esto creo que nos puede dar como una atmósfera para entrar en estas frases. Bueno, también hay razones de estructura de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Eh? Eh, la clínica creo que tiene enormemente que ver con la clínica y con la operatoria, por eso traigo esto. Y cuando hablamos del significante, y cuando Lacan en una cuestión preliminar nos dice en algún momento de cómo podemos pensar eh, que también determina la estructura, la relación que la madre tiene a la palabra, en tanto a esa palabra la haga invocar en el lugar de la autoridad, a la palabra del padre, que esté situada en una autoridad para ella y para transmitir esto. Porque el problema de excluir el nombre del padre es el de excluirlo de su posición significante, porque puede nombrar al padre como se llama, pero el problema es que lo excluya de la posición que el nombre del padre tiene como significante. Ahí es un poquito más otra cosa. Entonces, el nombre del padre, el cual es el significante que redobla en el lugar del gran otro, el significante mismo. El nombre del padre, por eso el analista trabaja permanentemente en relación al nombre del padre, porque Lacan nos dice que el nombre del padre es el significante que redobla en el lugar del gran otro, y ahí vamos nosotros vamos al lugar del gran otro, a hacer relevo del gran otro. Es el significante mismo del ternario simbólico, en cuanto que constituye la ley del significante. Esto quiere decir eh, que el significante sea admitido, sea aceptado, haya habido viaje, quiere decir que con él entran las leyes del significante. Lo traigo para que veamos que gracias a eso aparecen las propiedades, todas las figuras de la retórica, tramitadas vía este metabolismo del significante, fundamentalmente la metáfora y la metonimia. ¿Sí? Sabemos que en la psicosis no hay en principio metáfora. Como Lacan señala en los Weber, no vamos a encontrar en ese libro una metáfora, y es cierto. Hay una relación distinta, una relación imaginaria con los significantes. Entonces, al entrar las leyes del significante, se puede jugar eso que también trae en el 5 en lugar de, ese en lugar de. En definitiva, el padre es ese significante, le basta con estar no más que en el lugar significante para poder posibilitar, producir ese en lugar de, es lo que queda para siempre de una primera simbolización y queda la marca, ahora la tenemos, de esa primera relación con la madre, mítica también, queda en el significante. La marca de eso queda ahora en otro lado, en lugar de, se traslada al significante, como huella, como marca. Entonces, tú eres el que me seguirás. Lacan a veces nos dice, ¿no?, que los caminos por donde nosotros lo acompañamos, si bien vamos a llegar a algún lado, no son fáciles de desbrozar. Yo lo traje porque, bueno, este es un caso, ¿no? No, exige de nosotros una relación a estas frases o de concentración, o de sutileza, o de leerla muchísimas veces, de descubrir
que no solo sirve para determinar la diferencia entre neurosis y psicosis, sino que sirve para ver lo que es el discurso, el trabajo del analista, y también el tratamiento posible. Esto que dice en una cuestión preliminar, a todo tratamiento posible, considerar esto. ¿Qué nos va a decir? Que conviene tomar al tú. Vamos a meternos ya en la frase. Vamos a meternos ahora un poquito más en la frase. Primero, trata como, yo diría, la lógica que hay en esta frase, en su versión formal, lo más formal. Está primero esto, segundo esto, tercero esto, termina acá, punto en la S, así. O sea, sacarle que ese tú, un sentido, como si fuese de yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, los pronombres y la segunda persona del singular. No, no es la segunda persona del singular, por lo menos la vamos a desarmar para que se pueda trabajar. No tiene ningún sentido, nos dice. Lo que pasa es que tenemos la gramática y la etimología delante nuestro y es difícil sacarla, pero en realidad lo que se propone es lo que está puesto antes, así de sencillo. Lo que se va a encontrar como puesto antes, como él le llamó prótesis, ¿se acuerdan? Pues cuando, esto es muy clínico, ¿no? Yo escucho algo, puedo no entender nada, pero cuando corte y vaya a otra temática, el sujeto, puedo leer en Astragli, puedo iluminar lo que dijo al comienzo. Prótesis se llama eso. En un momento lo llama prótesis y apódosis. Es como un modo donde no hay que comprender nada, sino que hay que establecer estos lugares. No hay que comprender el tú, en este caso, más que como prótesis, o sea, introducción. Como cuando en la música se da lo que es la introducción de una música y viene antes de que venga la canción, viene adentro. Eso. El tú estaría como en una función de introducción. Como la forma de designar lo que precede el enunciado de lo que da a la frase su importancia. Porque lo que da a la frase su importancia es que el verbo, esté con ese o esté sin ese. Pero ¿qué pasa? Si el verbo está con ese o está sin ese, va a ser un tú absolutamente distinto. Va a establecer una perspectiva absolutamente distinta a la frase. Es una respuesta y también una propuesta de una perspectiva absolutamente distinta. En una se juega más el deseo, queda vacante el deseo, en el seguirás, al elegir, al ok, a te sigo, a tú eres. En castellano yo creo que lo que podríamos hacer es jugar con se distinguen más cuando hacemos un acento de frase, o sea, tú eres el que me seguirás, es un telegrama. A usted le toca, vaya, vamos. Pero tú eres el que me seguirás. Está acentuado en que yo pongo toda la confianza, que tú eres el que me abandonarás. Yo no te voy a pedir que te vayas. Tú eres el que algún día decidirás y vayas a saber por qué que me abandonarás. O sea, está descargado y jugado, apostado a ese tú en un tú vivo, vital. El otro es un tú en el horno, muerto. Es algo a quien se le dice imperativamente lo que tiene que hacer. Bueno, la psicosis está más ahí. Es como que toda su relación a los fenómenos del lenguaje y al lenguaje mismo muestra que está encarnado en ese modo, en esa rejilla. Lo podríamos pensar como rejillas formales, en los cuales las palabras después se meten. Tú eres el que me seguirá, tú eres el que me seguirá. Son distintas, enormemente diferentes, y tales, así que hay alguno que le ha dicho Lacan,
que no estaba bien planteado porque el tú no era el mismo. En cierta medida tenían razón, pero él le contesta, bueno, él contesta en estas mismas clases a esto, diciendo que de todos modos el tú es el que me seguirá, es válido colocarlo por la comparación, por la comparación clínica entre la psicosis y la neurosis, o sea, cuando hay significación fálica, cuando no la hay. El trabajo, la tarea del analista, tiene que ver con el pasaje de una frase a la otra. Vuelvo a decir lo mismo, pero, digamos, ¿cómo podemos ver que cuando se trabaja en un determinado momento en la psicosis se pueda pasar de una frase a la otra? Se puede pasar por lo menos puntualmente en cierto momento, en cierta temática, pero que lo que hace al abrir a esto, eh, es como Lacan le decía el nombre del padre, ¿no? Le decía que no era la habitación de al lado, es la puerta al lado. No es la habitación, le decía que el nombre, él dice, en el seminario 4, que para él el nombre del padre no es, vale toda la frase, ¿no? Porque si yo le digo que el nombre del padre es la puerta de al lado, no se entiende nada. Pero si lo digo como lo dijo él, que no es la habitación de al lado, sino la puerta de al lado. No es algo, el nombre del padre no es algo imaginario, real, concreto, sino que al decir que es la puerta, es que abre, abre ¿a dónde? A este, en lugar de, abre a otra cosa, a la otra cosa, abre a algo nuevo, y por eso es la importancia de que si como metodología, como dentro de la dirección de la cura, de lograrse, digamos, de lograrse introducir este cambio en la posición frente al significante, por lo menos para ciertas temáticas, tiene todo su valor porque se está introduciendo una puerta, se abre una puerta. No es que se lleva a algo que es lo mismo, sino que se abre algo que es distinto. ¿Por qué? Porque el significante es lo que coloca algo nuevo. Porque eh, se hace llegar a un significante para representar algo, de un nuevo modo. ¿Recuerdan que la frase es tú eres el que me seguirás por doquier? Bueno, es un término que sirve para identificar al otro en un punto de esa onda, de la curva, de la significación, nos dice. Este tú, puesto en esta frase, es cuando la recorremos la frase, es, es para identificar al otro en un punto, en una curva de significación, en una significación. ¿eh? Por supuesto que la significación es la significación fálica. Y también nos va a decir que en definitiva, y esto cuando tenemos esta frase como esquema, lo que es también para nosotros es una puntuación, es puntuar algo sobre el decir del sujeto. ¿sí? Puntuar algo a partir de esta frase, de esta formalidad que el analista tiene conceptualmente. Lo tiene por su estudio, por su formación. Es lo que dejamos libre en nuestro discurso de analista. ¿Saben que nos dice que la puntuación sobre lo que se está escuchando? Ahí se dice. Entonces ese tú no es tanto lo que designa al otro, como lo que nos permite operar sobre el tú. No es tanto lo que designa a qué tipo de otro hay ahí, qué modo, qué otro hay ahí, qué tipo de tú hay ahí. Por ejemplo, en la paranoia, ¿qué tipo de tú?
muy distinto al de la neurosis. Pero digamos, pero también nos permite operar sobre estas fórmulas, considerarlas. Y, ¿se acuerdan que nos presenta los crustáceos que cuando en un momento de su evolución tienen lo que llaman un otolito, están abiertos al medio, ¿no? Al océano? Y ahí se deposita algo, pero que tiene que ver también con el océano, que entra en relación con el medio. Resulta que el animal después se cierra para siempre. Y nos dice que, bueno, eso que se llama otolito y que sirve al animal para una serie de cosas que no importan, a veces en la investigación, por imanes, se lo puede llevar a- al animal, eh, porque hay algo que ha estado afuera que después entró y que es posible comunicarse y dirigirlo. Como para ejemplificar, ¿no? Esta partícula del discurso, este significante. El tú es un significante del otro. ¿Eh? Puede ser en su forma más desarrollada el significante de el otro con mayúscula, ¿eh? Del gran otro, en su forma más desarrollada. En su forma menos desarrollada, en su forma más imaginaria, es un significante en su forma más, no es el significante del gran otro. ¿Eh? Nos va a decir también qué es lo que dejamos libre en nuestro discurso de analista, ese tú que hace falta, y acá se va preguntando una cosa que creo que es muy de la clínica, y es que, ¿qué hace falta para promoverlo a la subjetividad? ¿Qué hace falta para promoverlo, ¿no? Para que aparezca algo de la subjetividad? Para que bajo su forma significante presente en el discurso se vuelva tal que lo supongamos obtener algo que es comparable a nuestro ego, algo que es comparable a nuestro ego, al yo, al sujeto. Bueno, acá estamos en plena operatoria del analista. O sea, cuando eh, a través de estas frases, Lacan nos va diciendo esto, que hace falta para promoverlo a la subjetividad, nos está llevando a lo que es el trabajo como analistas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué posibilidad tenemos de subjetivar algo? Voy a intentar contarles algo, y este es el caso que traje la vez pasada, eh, intentar subjetivar algo, tanto sea en el sujeto, en la vida del sujeto, como tanto sea en la vida del padre, como una pregunta sobre la generación. Subjetivar sobre lo que ha sucedido, porque lo más probable es que en la paranoia, eh, por la certeza y por la posición frente al significante, esto no está posibilitado, no está posibilitado. La introducción de la subjetivación, de preguntas sobre la vida, de lo que, a ver, que lo que está diciendo también dice otra cosa. Para eso lo que tenemos nosotros los analistas es la consideración de que siempre el discurso eh, tiene un lenguaje con el gran otro, tiene una relación, alude a eso que se ha excluido. Alude en forma imaginaria, en forma delirante, pero alude y de ahí es que lo vamos a sacar, de ahí es que lo vamos a extraer para poder hacer una interpretación. Entonces, esta pregunta, ¿en qué momento, mediante qué mecanismo el tú, tal como lo hemos definido en tanto puntuación como enganche significante, un enganche determinado, indeterminado, perdón, porque no lo determinamos, eh, no le damos un sentido, sino que en su valor significante llega a la subjetividad.
Entonces acá Lacan nos contesta que es cuando está captado en la función popular, en estado puro. Entonces va un estudio del verbo ser o estar que hace Heidegger. La cuestión es que tiene que ver cuando entra en la subjetivación, es porque está captada la cuestión de la sexualidad. Porque el verbo, tú eres, ese eres, toca el verbo ser, toca el verbo ser. Ven que cada una de las significantes que están ahí tienen una significatividad en acuerdo a la relación que está el sujeto al significante. Si hablamos de tú eres el que me seguirá, el verbo ser no tiene una relación con la copulación, no tiene una relación de consideración con la sexualidad. ¿Recuerdan como decíamos la vez pasada que así como la noche y el día son significantes, ¿no? Y la noche real adviene al postulado. O sea que primero tenemos delante, para nuestra conceptualización, el significante. Y la aproximación a la diferencia sexual o al lazo a la sexualidad, al sexo opuesto, o a relacionarse con el, sexo, con el mismo sexo, y a la muerte, es una cuestión que es permitida. Esas distancias tan complejas son permitidas, nos dice Lacan, por el acervo significante, por la batería significante que el sujeto tiene. Es una cuestión de significante. No se da de bruces con la diferencia sexual ni con el acto sexual. No hay animalidad, para decirlo de alguna manera, sino que está siempre mediada por el significante. Entonces nos va a dar paso para ir de uno al otro, diríamos, de cómo está en la psicosis, como lo vamos a encontrar en la psicosis, a qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Algún modo de subjetivación. Y ahí vamos a pasar del tú eres el que me seguirá al tú eres el que me seguirá. ¿Mm? Dice que el primer paso del tú eres el que me seguirás, eres tú el que me seguirá, que corresponde al tú eres el que me seguirá, eres tú el que me seguirás. Estamos analizando las frases. Ahora analizamos solo las frases. Nos tenemos que olvidar un poco de lo clínico. Metámonos en la frase. Y la primera frase dice, eres tú el que me seguirás. Es un imperativo. Es un imperativo. Supone, nos dice la asamblea imaginaria, de quienes son soportes del discurso, la presencia de testigos, incluso del tribunal, ante el cual el sujeto recibe la advertencia o el consejo, al cual es conminado a responder. Tú me sigues, eres tú el que seguirá. Así, ahora te toca a vos tirarte del carro, del avión, ahora vas vos. ¿Te gusta o no te gusta? No me importa. Vos hacés lo que a mí se me canta. Un otro bastante gozoso, un otro que podemos pensarlo en relación a un primer gran otro que la psicosis seguramente ha tenido de capricho, de relación de capricho. Yo quiero eso. Lo que tú quieres no importa. Eh, en la clínica debemos encontrar este tramo discursivo, este momento de trabajo en el sujeto. Ahora lo vamos a ver, lo voy a intentar transmitir. Para lo implícito en el discurso es lo que verdaderamente está en juego. Debemos detenernos, nos dice, un instante sobre la palabra inaugural del diálogo analítico y medir la enormidad del tú eres el que me seguirá. Ven que trae como que el tú eres el que me seguirá está en el seno del diálogo analítico, es la propuesta de un análisis. Cuando un analista dice adelante hable, tiene esta frase como argumento central en la posición del analista. Es el discurso del analista, y tú eres el que me seguirá. ¿Eh? Y él nos va a decir que no es inerte,
Cuando se lo juega, tiene efecto. ¿Eh? No es una cosa que no produce efectos. Medir la enormidad del tú eres el que me seguirás, nos dirigimos al propio tú en tanto que desconocido. ¿Mm? Al inconsciente, al inconsciente. Es lo que le da su facilidad. Su fuerza también es lo que hace que pase del tú eres al seguirás, de la segunda parte de la frase. Persistiendo en él, persiste precisamente porque en el intervalo puede pasar. O sea, este tú eres el que me seguirás, hace que ese tú pase al verbo de la segunda parte en el análisis que hace Lacan, intervenga y sea un tú activo, vivo, el cual sigue, pero sigue de forma electiva, participando al modo que puede elegir. No es un imperativo, no es un modo imperativo de decir, me sigue. En esta fórmula no me dirijo a un yo en tanto lo hago ver, sino a todos los significantes que componen el sujeto al que estoy opuesto, a todos los significantes incluyendo sus síntomas. O sea, tú eres el que me seguirás, es la invitación a la consideración del significante, a la aceptación del significante. Y por eso abarca las marcas fundamentales de alguien y también sus síntomas. O sea, hace alusión al otro. Por eso dice que esto también estaba en los guerreros cuando, antes de ir a la guerra, eh, practicaban la invocación de los dioses de sus enemigos. Fíjense qué maravilla. ¿Por qué? Porque iban al lugar de las marcas de aquellos con quienes tenían que vérselas, que tenían que pelear. Hacían llamado para enfrentarse, para atravesar todo eso, a los dioses y los demonios de los otros. Pero en definitiva, hacían alusión a los significantes. O sea, es traer al gran otro a ponerlo en juego, es hacer relevo del gran otro. Esta frase, tú eres el que me seguirás, es hacer un pleno relevo del gran otro, de parte del analista, respondiendo desde ahí, por más que escuche un plano puramente imaginario. ¿Para qué? Para, en ese plano imaginario, hacer una operatoria tal que muerda de alguna manera un poquito esta otra perspectiva de tú eres el que me seguirá. O sea, que juegue algo de significante. La invocación, esto se llama invocar, esto es invocar. Por eso dice que entonces el que me seguirás, el primero le llamó el mandato, porque es dejar, es una respuesta que se espera de alguien de un modo, mandato es electivo, con toda la confianza. Tú eres el que me abandonarás. Sabrás vos cuándo te vas a querer ir de acá. Bueno, te vas a decidir tú, que no te voy a encarcelar y te voy a sacar cuando yo quiera, en acuerdo a mi capricho. Ahora, pensar que la estructura está prendida de estas variables, de estas variantes tan sutiles de relación a lo que viene de un otro, ¿no? O sea que la estructura, Lacan para mostrarnos la estructura, nos muestra esta sutileza de lo que es estar, en qué relación está respondiendo a qué otro, la psicosis o la neurosis. Entonces dice que a esto que le va a llamar invocación no es una frase inerte, esto es lo que decía hoy yo. Mediante ella hago pasar al otro mi propia fe. ¿Cuál fe? La fe del psicoanalista. ¿Cuál es la fe que hago pasar? La fe del psicoanalista, porque cuando estoy parado en la frase del tú eres el que me seguirás, estoy ofreciendo la vacante al deseo. Esto quiere decir que aparezcan los significantes que lo han marcado. Y este es nuestro discurso, la forma más elevada de la frase. Tú eres el que me seguirás,
en las que todas las palabras que pronuncio son verdaderas palabras, son voces evocadoras. Ahora, lo que nos va a decir que la distinción de una frase y la otra es de implicancia significante. ¿Cuál es la diferencia? Es que en uno está el significante y en el otro no. En uno está el significante nombre del Padre y en el otro no. Quiere decir que en uno está la alteridad, el tú viene desde un gran otro, viene enunciado desde un gran otro, y en el tú eres el que me seguirá, la forma más imaginaria, y el enunciado desde un pequeño otro. Bueno, sé que esto no es sencillo, pero creo que me parece muy bueno para hacer transmisión de la clínica lacaniana, de introducir hablar de lo que determina la estructura psicótica o la neurótica y de lo que determina un brote, pero desde el lenguaje. ¿Se entiende? No hablamos de neuronas, ni de receptores, mucho menos, muy lejos de eso, o quizás a veces el discurso freudiano que estaba más ligado a lo científico, el caso de Weber, de Freud. Pero desde Lacan y de este modo es poder seguir las determinaciones de una estructura por la relación a las frases. O sea que, en definitiva, la determinación, lo que ha hecho constituir a las estructuras, es una relación a las frases que la vida, que le tocó en la vida del sujeto, que lo marcó. Y por supuesto, después queda en una relación bajo esta forma determinada. Vuelvo al caso que conté antes y dejo para las preguntas. La vez pasada yo había traído que este mismo sujeto, después de mucho tiempo, un día viene y luego de pasar por el trabajo con la ficción literaria y de jugar con Poe va mucho con la presencia, con la ausencia, sus cuentos hablan de los límites, de la muerte, bueno, de muchas cosas que ponen en juego las temáticas como las que le conté antes de la representación, de lo que queda representado de lo que estaba y ya no está donde está, sino que está en otro lado, y que aparece de otra forma, o de que un personaje lleva un mensaje y lleva el mensaje crucial, esencial para un otro, y no sabe que lo lleva. Hay cuentos que les estoy extrayendo como la lógica del cuento que habíamos trabajado con el paciente. Por ejemplo, Conan Doyle, ¿no? El Club de los Pelirrojos. Un mensaje le llega que he llevado a Sherlock Holmes de un personaje que no sabe lo que le lleva, pero le lleva a Bornholm a un dato de Sherlock Holmes. O sea, hay un mensaje ahí llevado por alguien y no sabe de lo que está diciendo. Bueno, esto es más o menos lo que venimos viendo. ¿Por qué no relacionarlo con lo que está diciendo el sujeto en la psicosis del imaginario, hablando de algo que es haciendo alusión a lo que se ha excluido en su estructura, que es el lugar del gran otro, sin saberlo, pero el analista lo tiene que saber. El analista lo tiene que saber para poder manejarlo. Este sujeto un día viene y dice que se levanta, que no estaba bien porque se había levantado y había visto el vaso lleno de agua y no estaba la pastilla. Así, está el vaso lleno de agua y está la pastilla, y había un estado de inquietud, ¿no? Pero ¿quién hay acá? ¿Pero quién hizo esto? ¿Pero quiere decir que hay alguien más acá adentro? O puede ser que hay alguien acá en mi casa y que hay alguien más, que hay alguien en mi casa. Entonces me va llevando a qué haría yo con eso. ¿Se acuerdan? Para los que han estado la vez pasada yo traje esto. Voy al mismo ejemplo para tomar estas frases y cuándo se entiende que podemos estar en un modo de tú eres y poder ofrecer pasar al otro modo, a la frase más desarrollada, más simbólica. Acá él empieza se va presentando como que bueno, que hay alguien ahí,
empieza, porque esto ya tiene todo su lugar en otros momentos donde alguien entra a la casa, el pensamiento que sin que él se dé cuenta, alguien toca el tanque de agua, y quiénes son, y son unos vecinos. O sea, toda una ideación francamente delirante, inquietante, en la cual, bueno, habitualmente está. ¿Eh? En esta, con trabajo, ¿no? Entonces, me dice a mí en un momento, pero ¿y usted qué haría? No, en serio, porque usted, claro, uno le va diciendo si podría hacer otra cosa y no le gusta, porque a ver, ¿y usted qué haría, no? Jugando, a ver, dale, porque, y bueno, yo le tomo la posta. Yo le digo que tiene razón, yo haría lo mismo. Bueno, me levanto, hago esto y jugamos con un libro. Bueno, el libro de Paul, usted lo leyó y lo dejó ahí y ya no está ahí. Pero usted está seguro que lo dejó ahí. Y bueno, yo pensaría lo mismo, que hay alguien acá adentro. Que hay alguien me lo que entró y que me corrió el libro. Ahora, en un determinado momento, le digo, pero bueno, eh, hasta ahí podemos, y a partir de acá, digo, podemos incluir, considerar que la idea esta de que hay alguien acá adentro valga también. Vamos a hacerla valer. Todo esto, el vaso está lleno de agua, la pastilla ya no está, vos creías que el vaso te lo habías tomado anoche, que la pastilla tampoco tenía que estar porque te la habías... Y todo así, pero vamos a, esta idea que nos hacemos, vamos a darle tanto peso como el hecho. Quedémonos con la idea y el hecho dejémoslo de lado. Hay alguien acá adentro, hay alguien acá adentro. Acá adentro entró alguien, acá adentro hay alguien más. Que sí que no, porque en la certeza a veces lo toma este juego, a veces no, hasta que en un momento te diría de que lo toma, pero no, pero este, no lo acepta mucho, este juego que se le propone. Recuerda que había estado hablando con el padre, y que el padre le había dicho en una reunión familiar de hace unos días, que en la vida a veces no se puede tener todo. En esta vida a veces no se puede tener todo. Y que su madre le había dicho, mira, a nuestra edad las cosas que pasan nos afectan. Las cosas que pasan nos afectan. Porque, dice, entonces esto se dio cuando yo le dije también que si yo no me hubiera enfermado, él empieza a recuperar aquella charla de hace unos poquitos días. Que si yo no me hubiese enfermado, yo tendría una mujer y un hijo. Una familia, le digo. Alguien más, que acá adentro haya alguien más. Después de eso, recuerda que hay una hermana que ha tenido familia hace poco, que hay una hermana que se ha unido a un hombre y que se ha ido a vivir a otro lado, y que todo esto había participado, y que sí, que ya lo hemos visto otras veces, que el problema es que no tiene familia, ¿no? Bueno, a veces la familia de él es lo religioso, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo que es presentarse a María, que María le dice atiende al Hijo, ¿eh? No deja de ser una familia, significantes de una familia, ¿no? El Padre, el Hijo, la Virgen María. Bueno, paso a lo que sucedió después. Siempre se refiere a mí en el nombre de doctor. O sea, en ese caso, no porque me haya dicho que sí y me haya descartado la idea más imaginaria, tú me matas, tú eres el que me seguirá, acá hay alguien acá adentro que me quiere de nuevo meter, que quiere meter en mi vida, en el tanque, vaya a saber lo que va a hacer, ahora me afanó el vaso, o lo que fuera, por aceptar medianamente cambiarle el hecho que él cuenta, la frase esa, yo pensaría lo mismo, yo pensaría lo mismo, tenía la idea, aquí adentro hay alguien acá adentro, ya volcamos la cuestión en un significante, hay alguien que entró, hay alguien acá adentro.
Él no contesta que dice, sí, está bien, yo me equivoqué. Nunca va a decir eso, pero empieza a aceptar, vía las asociaciones, que había estado charlando con los padres de que él, de no haber enfermado, tendría una familia, tendría hoy en día en su casa una mujer y un hijo, digamos, como respuesta. Pero no es una cosa que, no es algo que diga el sujeto con su yo, no es un tema del yo. El tú eres, no es el yo. Tu yo nunca va a dejar de decir, le aseguro que el vaso lo dejé así, y bueno. Sesiones luego, dice, ¿le puedo dejar de decir a usted? Estuve leyendo algo, cuando estuve leyendo otra cuestión del Evangelio, el Evangelio del día, el Evangelio este, el otro. Ese día creo que era del día, y, y por lo que dice el Evangelio, por lo que dicen del Padre, que dice, nunca se deje decir doctor, porque el único doctor es el Mesías, y el Mesías es uno solo. Nunca, hasta Jesús no se decía decir, no dejaba que le digan Mesías hasta un momento de su vida, porque, porque él lo era. Eh, bueno, una cosa así me dice, yo no le voy a decir, le puedo seguir diciendo usted, pero puedo decirle, en vez de doctor, Marcelo, decirle Marcelo. O sea, llamarme, llamarme por el nombre, hacer jugar al nombre, que se pierda algo que ya no esté, que se coloque el nombre. El nombre. Entonces me empieza a explicar por qué en el día en esa religión, el evangelio de ese día, que dice todo esto, para no hacerla larga, los argumentos son que, es que somos todos hombres. Entonces yo le digo, claro, está bien, somos todos hombres, todos tenemos nombre. Hombre, nombre, mira cómo se parecen. Sí, me dice Marcelo, solamente falta la, la H, la N, pero es verdad, hombre, nombre. Bueno, hasta ahí, lo traigo como ejemplo, como, como también donde se miden las respuestas. Eh, y que no hay una relación con el yo, con su yo, de tratar de torcer que el yo me dé la señal de que ya no delira más, en absoluto, sino que sí dé señales de que se ha abierto alguna puerta en aceptar que una idea, que yo la comparta. Sí, yo también pensaría que acá hay alguien. Si yo dejé un libro ahí, yo también pienso. Pero después cambiaría. Yo después diría, se me ocurrió que acá adentro hay alguien. Y no querría yo que haya alguien, no me sentiré muy solo. ¿No será que estoy solo? ¿Qué sé yo? Interpretaciones, pero que valga tanto el significante, la idea, como el hecho. Bueno, hasta ahí. Vamos a abrir a las preguntas. Vamos a dejar un espacio para que podamos preguntar. Eh, y seguirle dando vueltas eh, a estar inmersos como en otro lado, en otra cosa, en traer estas frases para estar inmersos en lo que es las distintas alteridades, más imaginarias, pero estar inmersos en eso, lo que es las alteridades. El sujeto tiene siempre, está siempre en relación a la alteridad y el psicoanalista es una alteridad. Es la de la frase más desarrollada. Bueno, Paula, Paula Vicente, ¿cómo te va? Espero que no. A ver, eh, Hola, hola ¿me Paula. escuchás? Sí, te escucho. Hola, hola, hola a todos. Hola Marcelo, gracias. Muchas gracias. Difícil seguirte, pero estuvo muy lindo escucharte e ir viendo a ver si en algún momento llego a cruzar los conceptos, ir entendiendo.
Me quedó una pregunta, vos nombraste que Lacan cuenta la historia, cómo tomó, cómo creó el concepto de nombre del padre. ¿Y me podrías guiar más o menos a dónde lo puedo encontrar eso? Que él cuenta de dónde lo sacó, cómo lo creó, porque... Y otra cosa que pensaba en en la dificultad del tú, del tú eres, el que me seguirá y seguirás, y esto del nombre del Padre y que el significante en el significante encontramos, eh, pude como seguir como que eh, el analista trabaja con el significante y ahí se encuentra la relación del sujeto al nombre del padre. Y entonces podría pensarse que el nombre del padre es lo que se dice y cómo se dice, como esas dos cositas. Gracias. Gracias, Paula. Gracias por preguntar, por intervenir. Me estás escuchando bien, ¿no? ¿Me escuchas bien? Sí, 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 Mira, sí. primero, el nombre del Padre, Lacan dice que cuando no había nombre del Padre, no había Padre. ¿Mm? O sea, para decirnos, entonces dice, no se va a meter por ahí porque a él no le interesa, le basta con la corroboración de nuestra clínica, pero dice, bueno, el nombre de Neandertal, evidentemente le faltaban algunos significantes, ¿no? No va a ir por ahí porque si no nos metemos en un terreno que nosotros partimos de otro lado. Hay anonadamiento simbólico. La hipótesis central de Lacan para siempre es un axioma, hay anonadamiento simbólico. ¿Eh? La noche y el día son alternancias significantes. Se fue para el mundo humano y mucho más para el sujeto que tenemos en nuestro consultorio la, la posibilidad de la relación que no esté intermediada por el lenguaje para producir sujeto. Entonces, pero el nombre del padre, para decirte esto, que no había padre, o sea, no había generaciones. Lo que establece el nombre del padre, y esto lo trae en el seminario 3, es la distinción de las generaciones. Lo único que distingue a lo que es de una generación o de otra generación es el nombre del padre. Y es cierto, porque en la clínica vamos a ver muchas veces cómo está invertida, claro que imaginariamente, ¿no es cierto? Pero imaginario, y bueno, y también en lo real de una vida, las funciones de hijo-padre, que muchas veces está como absolutamente invertida, ¿no? Como los hijos ofreciendo, sacrificando un montón de cosas por los padres, como al revés. Ahora, esto está en el seminario 3, y lo de la religión también está en el seminario 3. En esta parte, en la última parte, cuando va al tú eres, que son varios capítulos, la carretera principal, el tú eres el que me seguirás, el palo y el meteoro, ahí en uno de esos lugares, en el de tú eres el que me seguirás, toma, pero no sé si es ahí que hace el viaje, hace un viaje magnífico, donde se mete, donde se introduce en la tradición judeocristiana, para contarnos de dónde sale, de dónde sacó él el significante, de dónde pensó el significante del nombre del Padre. Así como está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el nombre. ¿Qué quiere decir? Nombre. Nombre y en su verbalización. Nombre, nombré, nombré, nombrar. ¿Ven que va? Y por eso creo que está bien lo que te preguntas. ¿Qué relación podemos hacer del nombre del Padre y el decir? El nombre del Padre está en el decir, sin duda. Y por eso Lacan, al trabajar, por eso esta frase me parece magnífica, porque nos va a decir que la diferencia entre una y la otra frase más desarrollada, donde contiene más, hay una alteridad simbólica, que es entonces el que no seguirá, es de implicancia significante. ¿Y esto es significante? Del nombre del Padre. Quiere decir eso que toda vez que tocamos
andarivel significante, para decirlo de alguna manera, que como clínica lacaniana trabajamos con la producción del significante, estamos acercándonos al valor del nombre del Padre, sopesando, calibrando la relación al nombre del Padre. Una forma clínica, lo entiendo yo, es que vieron cuando yo contaba, cuando yo le ofrezco el significante, que mi idea era, bueno, yo también pensaría que entró alguien acá. Y yo te ofrezco a que este lugar puede ofrecernos, a que nos quedemos con la idea y que le demos tanto peso como el hecho. Dejemos el vaso vacío, lleno, y vayamos a que acá adentro hay alguien, aquí adentro hay alguien, o acá adentro hay alguien, eran varias versiones, y que esto tiene el mismo peso. El significante, lo más probable que pase cuando un sujeto está en una posición, cuando tiene constitutivamente la alteridad imaginaria, es que rechace eso. Y lo rechazaba. Porque ese es justamente el pasito de ofrecimiento a jugar con el significante. Bueno, ¿qué pasa? La posibilidad de juego con el significante la da, aunque no lo parezca, que esté o no el nombre del Padre. Porque el nombre del Padre es el que organiza la cadena, eh, como significante propio, como cuestión de significante. Ahí nosotros no tenemos nada que ver. Ni la vida humana, si yo lo sigo bien en Lacan, ni el sujeto tampoco. El nombre del Padre inclusive está en un enorme descentramiento hacia el humano, pero quiero decir esto, toda vez que hay cadenas significantes, hay distinción de uno que lo ordena. Hay un tú, hay un tú, hay un tú que ocupa ese lugar, que ordena, de ordenador por fuera del resto de la cadena. Por ende podemos pensar indudablemente, y es muy lindo pensarlo, ¿no? Que cuando tomamos cierto modo de clínica, eh, sobre el decir, como contestó la tortuguita, sí, yo la soy quiere decir, la soy, sobre lo que tú dices, sobre lo que tú acabas de decirme, ¿no? Entonces, estamos considerando el nombre del Padre y estamos también como sopesando la relación que tiene el nombre del Padre y el sujeto al cual estamos enfrentados. Por ejemplo, sabemos que ofrecer una asociación libre, lo más probable es que un paranoico nos mande al caracho, porque ha rechazado el significante. Eso quiere decir, que nos mande al caracho de distintas formas, pero no va a aceptar eso. Lo que pasa es que acá hay un trabajo de mucho tiempo, donde puede, y un pasaje por la ficción, donde puede, bueno, jugar un poco, bueno, démosle lugar a las ideas, y pesan tanto como, lo que se me ocurre, pesa mucho, hay subjetivación. Bueno, gracias, Paula. No sé si No, gracias a vos. Ignacio, Buenas noches, ¿se me escucha bien? Ignacio, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, gracias Marcelo porque estuvimos trabajando muchísimo hace tiempo. Esta frase, tú eres el que me seguirás y tú eres el que me seguirá. Y pude entender un poquito más con la modulación que hiciste en la pronunciación de ambas frases. Pero mi pregunta va a esto, si me podrás acercar a estos dos conceptos que hablan de que se alude en forma imaginaria al gran otro, en la paranoia, y qué relación tiene esto con el tú. Algo dijiste recién, pero no sé si me podés acercar un poquito más en los dos conceptos. Bueno, ya, Ignacio, gracias por la pregunta.
El tema es así, en las reuniones anteriores, de esta vuelta del seminario en verano, yo traje la alusión, el llamado de la alusión, para intentar también hablar de la teoría, de los conceptos, y de hablar a su vez de ir colocando las cosas que nos vaya acercando a poder transmitir la operatoria del analista. La alusión, el concepto de alusión, que el sujeto habla por alusión, siempre alude al espacio del granoto. Al granoto que sabemos que es el lugar, un lugar, tiene varias definiciones, pero es el lugar del tesoro de los significantes, el otro de la palabra. En el caso que yo contaba, bueno, démosle bola a la palabra. A mí se me ocurre que si veo el libro está fuera de lugar y yo piense, uy, acá entró alguien. Bueno, y seguimos por ahí, como dándole todo el valor. El granoto es el lugar, el otro de la palabra. Y una que es la que más lo presenta, me parece, bueno, es una alteridad. La alteridad es lo otro, es muy interesante, que es el concepto de alteridad. Alteridades, hay infinitas alteridades, la luna, Marte, el Sol son alteridades, pero el lenguaje también es nuestra alteridad esencial, y el granoto tiene que ver con eso, es el lugar donde se constituye el inconsciente, del que habla con el que escucha, donde se constituye el yo-ye, o sea, el sujeto del inconsciente, del que habla con el que escucha. Es eminentemente clínico. Quiere decir esto que se constituye en una operatoria que debe hacer el analista también. Por eso estas frases. Bueno, pero la alusión con esto se conecta en eso. La alusión quiere decir que Lacan nos va a decir que más importante que la relación que tenga el que está ahí como analista con el gran otro, ¿no? Que ya tiene que tener una relación muy importante con el gran otro, porque el analista es relevo del gran otro. Se podría decir que habla con palabras del gran otro, o sea, no habla de su yo, habla agarrándose, tratando de pescar con su cañita, ¿qué? Sino el río del gran otro, los significantes, como procedimiento. Ahora, ¿qué nos dice Lacan? La psicosis habla por alusión. ¿Qué quiere decir que habla por alusión? Que habla permanentemente, tiene un diálogo permanente, necesario con el gran otro. Así enterito como lo dijimos recién. El lugar donde se constituye el yo-ye, el lugar donde se escucha, o sea, simbólico. Pero ¿qué pasa? Está en exclusión simbólica ese lugar para sí mismo, para el sujeto. Entonces habla de una manera imaginaria. Y eso lo va mostrando. Esto es lo que yo traje antes, pues hoy no lo traje. Pero lo traje como primer movimiento para llegar a esto, a que, por el ejemplo, es ahí que uno puede pensar, en el caso que yo traje, que hay alguien aquí adentro, hay alguien que entró. A mí me despierte la idea, conectado con el gran otro, que hay alguien que obviamente no entró, que debiera haber entrado. Me remite a ese mecanismo forclusivo de lo que debiera haber entrado y no entró. Hay alguien acá adentro. Y más o menos lo corrobora cuando él va rescatando de que sí, de que él, de no haberse enfermado, tendría familia, esposa e hijos, y hubiese entrado en su vida algo más. En Schreber lo hace muy bien y te va mostrando Lacan en un capítulo del seminario 3 que se llama El llamado y la alusión, de cómo lee Lacan todo el delirio, que es desde el imaginario abrazado a todo el gran otro. O sea, y habla con el gran otro, del gran otro, desde el imaginario. Por eso habla sin saber lo que sabe, lo que dice. El que puede empezar a descifrar lo que dice es el analista.
Es por eso que el tú en estado crudo, delirante, es el tú eres el que me seguirá. Es un tú me sigues, me matas, me vas a matar, me odias, me abusas. Ese es el tú más imaginario. El tú eres el que me seguirás, es ese tú mismo, no tiene nada que ver, me seguirás en el deseo, es una posición electiva. Esta es lo que yo te puedo contestar de lo que relaciona la alusión con el tú. ¿Eh? Bueno, gracias. Gracias. Adriana, hay una mano levantada. Pamela, si me podés Sí, decir, ¿no? a ver. Acá estoy. Bueno, ¿Se ¿qué me tal Adriana? escucha? Sí, se te Hola, escucha. ¿qué tal? ¿Qué tal Adriana? ¿Qué tal? Un gusto y muchísimas gracias. A veces se me hace un poco tarde para ingresar a la sala, pido disculpas. Yo me preguntaba, y creo haberte escuchado, si no estoy equivocada, en este tú eres el que me seguirás, respecto de tanto de la psicosis como de la neurosis, ¿no? En un análisis, donde podemos ir dándole, ir como siguiendo esa pista de lo que el paciente nos va en el discurso del paciente, podemos ir captando. Pero en las psicosis ordinarias, donde no hay estos fenómenos que vos hablás de este paciente que vos trajiste, de esta persona, donde no hay otras manifestaciones, donde podemos decir que es un bla bla, por ahí, no sin sentido, pero es un bla bla de un discurso cotidiano, de algo que no se puede ir como un poco más allá. También se puede generar en estos casos un significante nuevo como para ir, es decir, crearle en esto desde el propio analista o del propio análisis, darle, ¿no?, como una pista que pueda ir retomando de a poco, porque si no es como que por momentos es una charla, como vos dijiste en la sesión anterior, es una charla así como, bueno, banal, ¿no? Como sin mucha posibilidad de poder pesquisar algo de lo que le sucede a esta persona, por ejemplo, ¿no? Es decir, se puede ofrecer un significante en una psicosis ordinaria. Conclusión, esa es mi duda, mi pregunta. Gracias, Adriana. Gracias. Bueno, si te sigo en lo que me estás preguntando por psicosis ordinaria, creo entender cuando estamos frente a un sujeto que no delira francamente, no alucina francamente, o en tiempos que no sucede eso. Yo primero te contesto que sí, porque tenemos que pensar que esta es una relación al significante, una alteridad dada, constitutiva, que lo ha determinado. Y eso no lo determina que delire o no delire, ni que alucine o que no alucine. Yo, por ejemplo, recuerdo, te diría que la mayoría de las estructuras psicóticas no pasa lo que yo traje hoy, que es que tienen una franca temática delirante, sino que una de las formas, decime vos qué te parece, que yo encuentro mucho, tomando un significante que me pareció que Lacan lo toma, me pareció muy bueno. Dice, ¿qué hace falta para que de una frase pasemos a la otra, como dándonos el ok? Ok, nosotros cuando laburamos, pasamos de una frase a la otra, y él le llama a eso subjetivación. ¿Qué hace falta para que ese tú
llegue a una subjetivación, quiere decir a esto, entiendo que me estás preguntando, que ese que está ahí en análisis llegue a subjetivar algo, es decir, diría el que yo presenté, no sé, quizás después de mucho tiempo, y ya esas señales del vaso, esas cosas, bueno, me siento solo, que pudiese traducir, Marcelo, qué solo me siento, ¿no? Ponele. Entonces, ahora, yo lo que he notado que hay muchos estilos donde no se sale del relato. Hay sujetos que uno los puede pensar en esta estructura de tú eres el que me seguirá sin ese, porque no paran de salir del relato, están presos en el relato. Y vos le decís, ok, está bien, dejemos acá, pero ahora decime qué pensás vos del asunto. Y va de nuevo me refiero, va de nuevo el relato, donde absolutamente afuera se vuelve a discursear, para decirlo de alguna manera, un decir en el cual hay lo que podríamos llamar el más puro relato. Yo te cuento lo que vi. Yo le dije, ella me dijo, yo después vino y dije yo, dijo ella. Ok, pero espera entonces. Decime, y a ver qué pensás, hacete un juicio, no hay juicio. Estas estructuras que están en la psicosis, en las cuales no hay ni delirio, ni alucinación alguna, me parecen bastante cercanas a lo que vos me estás preguntando por psicosis habituales, no me acuerdo cuál es la palabra que dijiste, pero como esos casos donde también uno puede seguir, porque esa ausencia de saber, esa ausencia de relación al saber, del deseo de saber, que es, ok, pará, hacete un juicio, decime vos lo que pensás. Pasó de todo, pero por Dios, decime qué pensás. Va de nuevo el relato, esa ausencia de saber, y bueno, es forclusiva. O sea, tú eres el que me seguirás, es una atadura imaginaria, solo imaginaria al lenguaje. Porque para tener juicio hay que tener nombre de padre. No se hace así nomás. Bueno, esto es lo que te puedo contestar y gracias por tu pregunta. Marce, hay dos preguntas en el chat. No sé si querés leerlas vos, las encontrás o te las leo. Por favor, léemela, a ver, dale. ¿Te leo o las encontrás? Bueno, Mariela Precedo pregunta, dice, hola Marcelo, ¿podrías dar un ejemplo de esta cuestión de considerar al gran otro desde la posición del analista en la psicosis, aunque trabaje con el pequeño otro? Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, vuelvo, el analista está en una relación al gran otro. Digamos, vieron que Lacan dice, cuando habla de la alusión, dice, el sujeto desde su relación imaginaria, sin saberlo, siempre tiene un diálogo con el gran otro. Eso quiere decir que ven que, por más que se haya constituido una psicosis, porque rechazó ese lugar, no deja de dialogar con él. Miren lo que nos dice Lacan. Entonces, lo que quiero decir es esto para contestar esta pregunta. El analista tiene, para poder laburar, tiene que estar en relación al gran otro, tiene que ir al relevo de eso. O sea, cuando no logramos eso, estamos en el horno. Pero bueno, muchas veces estamos en el horno, porque muchas veces estamos perdidos, vamos, venimos. No es tan sencillo mantener una relación permanente con ese lugar del gran otro. A veces vamos al pequeño otro porque no queda otra, ¿no? O sea, dialogamos en forma corriente en vez de hacer una puntuación que corresponda al inconsciente, al discurso desde un lugar del inconsciente. Ahora, el ejemplo, te puedo decir el que dije hoy. O sea, yo pude decirle, lo pude seguir hasta que
la idea delirante de que el vaso que había dejado no estaba como él pensaba, la pastilla tampoco, que uy, había alguien ahí adentro, quiénes están acá adentro, o hay alguien acá adentro viviendo. Ese sería el contenido, el decir del sujeto al que yo tenía en análisis, y al ofrecerle, bueno, es verdad, a mí también se me ocurriría la idea, ¿y usted qué se le ocurriría? Yo tomo la postura, le digo, a mí también se me ocurriría, llegaría hasta ahí a pensar, uy, acá entró alguien, acá hay alguien que me cambió el libro de lugar, puedo con eso. Después digo, le ofrezco que esta idea que se nos puede ocurrir de que aquí hay alguien, le demos todo un peso y todo un valor como los hechos, o sea que dejemos si el libro de considerar si el libro está ahí o no está ahí, si el vaso estaba lleno o no, y ahora nos quedemos con este significante. Ahí, cuando hago eso, lo hago desde el gran otro, entiendo. ¿Qué quiere decir? Que leo el significante entrada, entró, acá entró alguien. Hay significantes que son primordiales. Entrar es pasar una puerta. Lo que fíjense que después de que va y viene, admite que había charlado justamente de eso, que por la enfermedad que tiene, no había entrado en su vida una familia, una mujer y un hijo. Y este es un tema que no sale por primera vez. Cuando el analista coloca ese significante que entró y lo ofrece el significante que alguien entra, alguien entró, por significante mismo es indeterminado. El tú hace del tú otro tú, un tú indeterminado, donde nos colocamos en relación frente a una palabra que abre una puerta, abre una puerta. Esto es lo que puedo responder. Bueno, y... ¿Y te paso a leer la otra pregunta? Vale. Esta es de Cledi. Dice, en la clase pasada hablaste del riesgo de producir significación fálica, ya que puede producir brotes. Pensaba en esta posición del analista que propones como aquel que pueda restituir al gran otro. Me pregunto de qué hay que estar advertido para no producir brotes en el analizante. Gracias, Pame. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, creo que escuchar este tipo de, leer esto en la obra de Lacan lo dice, a veces no hay otra vuelta, pero advertido me parece que es esto que estamos hablando, estar enterado de esto. Después quizás no sirva mucho, uno puede producirse, entonces tampoco es tan, a veces es imposible que eso no se dé, pero el trabajo con el significante es algo que presenta mucho rechazo, ¿no? En una estructura psicosis. Eso es así porque es potentísimo, porque la forclusión es la forclusión. Entonces nos preguntamos, ¿y dónde está la forclusión? Ahí está la forclusión. En el consultorio la vemos en lo que contestaba hoy, cuando no se sale del relato y no se hay conexión con el saber, es manifestación de forclusión, eso. De rechazo de saber, una posición de rechazo de saber. Ahora, en este caso, creo que uno puede estar advertido y tener en cuenta que no se sabe cuál es la estructura del que se tiene enfrente. Y entonces se irá sopesando, uno puede probar. Por ejemplo, una asociación es un campo significante. Primero piensa en una asociación, o pedir una asociación. Es una relación significante. Alguien asocia porque ya admite la histérica, ¿no? La histerización del discurso. Admite ahí que entre una palabra y otra que se me ocurre,
yo la autorizo esa ocurrencia. Un error, un fallido. Varias cosas que ponen en juego la significación fálica. Esto contestaría yo. Pero no es sencillo, porque estar advertido puede uno igual producirse, pero me parece que la significación fálica se juega en el saber. En el saber, hay saber porque hay significación fálica. Hay asociación también por lo mismo. Serían ciertas interpretaciones donde uno al comienzo, hasta no estar seguro de la estructura a la cual estamos enfrentados, uno sabe que tiene que ir midiendo. Bueno, porque además no valen de mucho, ¿no? No valen de mucho, no son muy tomadas, por ejemplo, las asociaciones. Pero una respuesta así a una asociación, yo la tendría en cuenta. O sea, si uno pesca un franco rechazo al trabajo que uno puede tener como analista en la neurosis y jugar con el malentendido o tratar de hilar un error, un fallido y no hay mucha respuesta, bueno, uno puede decir, está como calibrando, ¿no? Uno va calibrando la estructura, y bueno, puede ser que haya forclusión, una forclusión importante. Bueno, gracias por la pregunta y bueno, nos volveremos a ver en otra oportunidad. Les agradezco que estén acá, les agradezco mucho que estén acá para trabajar, que estén acá para intervenir y preguntar, y que estén para poder hacer transmisión del discurso del psicoanálisis. Y la próxima va a estar Liliana, las dos próximas, va a estar Liliana Golding, a fin de tener se cierra este ciclo del seminario de psicosis. Y bueno, seguro que van a escuchar de Liliana también casos clínicos muy interesantes. Así que, bueno, hasta la próxima y nos vemos. Gracias.